Un saludo muy especial para todos en este devocional precioso. Un saludo fraterno a la Iglesia Cristiana Filadelfia, Comenzar de Nuevo de Zipaquirá, Cundinamarca, y a los pastores Edgar Iván y Angélica. Doy gracias por la invitación a este devocional que estamos estudiando con los que se conectan virtualmente y con la congregación en este año 2022. Sobre el tema, ¿qué nos quiere decir el Señor para este año 2022? Y he estado mirando la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Pablo hace unas exhortaciones a los hermanos y yo encuentro que para nosotros como miembros de una comunidad cristiana hay 7 consejos a manera de exhortación esenciales para que sigamos adelante peleando buenas batallas de la fe. Leo, por tanto, la palabra de Dios. Quiero que ustedes también la tengan en sus manos, tengan papel y lápiz para copiar. Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. En cuanto al versículo 13 miraremos su parte B, si se puede decir así. Dice la palabra: tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Qué hermosa palabra, Señor, háblanos en este momento, en este devocional, lo que tienes para nuestras vidas. A todos los que estamos conectados, Padre Celestial, a esta preciosa congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, Comenzar de Nuevo, de Zipaquirá, colocamos delante de ti sus pastores Edgar Iván y Angélica, el liderazgo, las personas que están asistiendo y se están congregando de manera presencial y virtual, y estos tiempos preciosos de devocional están en tus manos. Te damos la honra y la gloria a ti, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay 7 consejos a manera de exhortación esenciales hacia nosotros como miembros de la comunidad cristiana. Los acabo de leer en los versículos 13, 14 y 15. Veamos entonces el primer consejo que nos da el apóstol San Pablo y sobre todo a la iglesia en Tesalónica. Dice: tened paz entre vosotros. Ese está en el versículo 13, que es su partecita B. Ahora, tened paz entre vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor con eso? Tened paz entre vosotros. Dice que entre vosotros mismos unos con otros, o sea, como miembros de esa comunidad cristiana. En otras palabras, no se trata aquí de conservar la paz interior, más bien, sino de practicar la paz con los demás. Claro que tiene que haber una paz interior en nosotros, pero entre todos como comunidad cristiana tiene que haber paz. No puede haber contiendas, peleas, disensiones, porque la iglesia no va a avanzar. La iglesia, en lugar de avanzar, se va a estancar. El apóstol San Pablo dice que tengamos paz entre nosotros como comunidad. Hay que practicar la paz. Muchas veces hablamos de que somos portadores de paz. Muchas veces decimos que somos conciliadores y no es verdad. Hay quejas, hay murmuraciones, hay contiendas, hay situaciones feas y al Señor no le gusta eso. Al Señor no le gusta eso, que en nuestro hogar ni en la congregación ocurra eso. Por lo tanto, pedimos al Señor que este año 2022 sea lleno de mucha paz entre todos nosotros. Paz como comunidad cristiana y paz con los vecinos, paz en el hogar. Hay que practicar la paz. Mira lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres y mujeres. Con todos, dice la palabra del Señor. No con los que nos llama la atención, con los que no nos llevamos bien, no vamos a tener paz, sino solamente con nuestro grupito. No, es con todos. Segundo consejo, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:14. Parte A. ¿Qué son ociosos? Inútiles. Son personas sin fruto, inactivos,
desordenados. Como iglesia debemos orar por estas personas que las encontramos en las congregaciones, personas que son ociosas, inútiles, suena feo esa palabra, ¿no? Inútil, que le digan a uno inútil, santo Dios, sin fruto, y Dios quiere que siempre llevemos fruto, inactivos, desordenados. Entonces nos aconseja para este año 2022 que amonestemos en amor. Ahora, yo no puedo amonestar a una persona si estoy bajo esas características. ¿Qué presentación voy a tener yo en amonestar a alguien cuando sé que esa persona se identifica a mí? Y que yo tampoco estoy llevando fruto, que soy desordenado, que soy inactivo en las cosas del Señor, aún para comedirme en la casa, que pienso que solamente ese es el trabajo de la esposa y resulta que en el hogar somos un equipo junto con los hijos. Ahora, son hermanos sin orden, es decir, sin sumisión a la disciplina, al trabajo. Es como un soldado que no guarda su puesto en la fila. Esto perturba el buen orden de la congregación, por lo que necesitan reprensión y aún verdadera disciplina. Debemos revestirnos en oración, debemos revestirnos en amor verdadero para poder amonestar a estas personas, para que sea un año 2022 victorioso. Tercer consejo, son 7, recuerda, son 7 consejos. Que alentéis, alentar es consolar a los de poco ánimo, y sí que hay muchas personas en nuestras congregaciones con muy poco ánimo. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:14 en su parte B. Designa los faltos de coraje para afrontar problemas y dificultades. Hay personas que les llega un problema y se les acabó todo y no recuerdan que el que nos saca adelante es nuestro poderoso Dios, ese poderoso gigante que cuando estamos orando y clamando como congregación, cuando nos llaman a ayuno, cuando nos llaman a que oremos, a vigilias, tenemos que hacerlo. Como hogar también hemos descuidado los tiempos de oración y por lo tanto tenemos que alentar, consolar a aquellos que están desanimados. Ahora, designar a los faltos de coraje para afrontar problemas y dificultades, personas que les llega una situación de enfermedad y se olvidaron de Dios y se echaron a la pena. Pues yo sé que son situaciones feas, estamos pasando por una pandemia desde el año 2020, desde marzo del 2020 ha disminuido, aumenta y que los picos y que no sé qué, y que Omicron, no, si hay Omicron y hay lo que sea, nosotros tenemos el alfa y el omega, que es Jesucristo, el poderoso gigante. Ahora, en Tesalónica eran aquellos que estaban afligidos por la muerte de algunos cristianos o turbados en cuanto a la venida de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, Maranata. Pero tenemos que alentarnos unos a otros, consolarnos. Cuarto consejo, que sostengáis a los débiles. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:14, literal o en su partecita C. Dice, es prestar apoyo moral o espiritual. Aquí no habla de sostener a los débiles físicamente. Hay que hacerlo, claro, aquellos que están pasando por enfermedad. Aquí se refiere más que todo a una debilidad, aquellos que están débiles espiritualmente, aquellos que necesitan un empujón de nuestra parte. Debemos apoyarnos como congregación, como comunidad cristiana este año 2022. Debemos apoyar al pastorado, a los pastores, en decirles, heme aquí, envíame a mí, en ayudar, en poner de nuestra parte. Mire que el Señor recompensa. Dios no es deudor de nadie y tenemos que servir con ahínco y sostener a los débiles. Ahora, los débiles, por tanto, no son aquí los enfermos o físicamente débiles, sino los que carecen de fuerza para vencer las tentaciones. Somos tentados de muchas maneras y necesitamos que alguien nos apoye y nos ayude a resistir quienes incitan al pecado, ambientes, situaciones que debemos evitar. Necesitamos gente de apoyo que esté con nosotros dándonos valor y ánimo para seguir adelante este año 2020. ¿Qué consejo? 2022. 2020 fue que empezó la pandemia. Estamos en el año 2022 y ya comenzamos el mes de enero. Mira un quinto consejo. 1 Tesalonicenses 5:14 en su partecita D dice que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo? Pacientes para con todos. La palabra de Dios dice soportaos unos a otros.
Pues hay momentos en que no soportamos personas en la fe, hermanos en la fe. Ay, ese hermanito no lo paso. Hay que pasarlo, hay que soportarnos, hay que ayudarnos, hay que perdonarnos de corazón. El perdón trae libertad y esperanza de vida. No tenemos por qué estar amargados, entregarle esa carga, poder hablar con ese hermano y decirle: perdóname, quiero soportarte. Entonces dice que seáis pacientes para con todos. Indica la paciencia constante en el trato con hermanos y aún con inconversos, también con los vecinos, que a veces son insoportables. En la congregación donde estamos, que somos de la Iglesia Cristiana Filadelfia Central, la mamá de todas las iglesias Filadelfias, donde han salido muchas hijas, les habla el pastor adjunto Mauricio Borges Escobar. Tenemos una vecina, eso es una molestadera, hay que tener paciencia con ella, se llama Luz Alba, pido oración por ella, la bendecimos con toda bendición de lo alto. Sé que Dios le ama y es amarla y soportarnos con los vecinos, con los hermanos en la fe. Dice, de muchas maneras, a veces nos causan daño, nos perjudican o insultan o hablan mal de nosotros y tenemos que soportar eso y ser pacientes para con todos. Seguro que un año 2022 se pasa victorioso cuando tenemos paciencia unos con otros, nos ayudamos, nos soportamos. Somos una comunidad donde la gente puede decir: oiga, mire cómo se aman, no cómo se matan, no cómo se pelean, cómo se gritan, cómo se dividen. Y cuando llegan momentos de fuego, de prueba, es cuando Dios nos va a probar realmente si es cierto lo que estamos enseñando y predicando. Sexto consejo, Primera Tesalonicenses 5:15, en su partecita A, es el versículo 15. Dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal. Como me hizo mi hermano ese, esto que me hizo mi hermano en la fe, yo me voy a desquitar. Yo le voy a aplicar los 5 ministerios. Sí, ¿cómo no? Dice claramente: mira que ninguno pague a otro mal por mal. El evangelio verdadero, el ABC del evangelio, es poner la otra mejilla, caminar la otra capa. Entregar la otra capa, caminar la otra milla. Santo Dios, es caminar la otra milla, entregar la otra capa. Es el amor de entregarlo todo por causa de los demás. Y nos cuesta, no es nada fácil, pero con Dios somos más que victoriosos. Si estamos orando, leyendo su palabra, esa palabra tiene que ser vida para nosotros. Mire, la vida cristiana no es una situación de religiosidad, sino de relación todos los días con el Señor, 24/7, de domingo a domingo. Pero parece que se nos entra por este oído y se nos sale por el otro. Leemos su bendita palabra y decimos: eso es para otro, y resulta que es para nosotros. La palabra de Dios nos habla de perdón y no perdonamos. Nos mete en circunstancias, Dios probándonos de muchas maneras, y no damos la talla porque no hemos vivido su palabra. Y Dios quiere que todos produzcamos fruto, y fruto en abundancia. Entonces dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:14, en su parte A. Muy lejos debe de estar en cada creyente la venganza, tan frecuente en grupos y partidos de tipo político, tan frecuente en aspectos raciales, tan frecuente en aspectos de clase social y aún religiosos, que se precian del nombre de cristianos y no lo son. El Señor no nos llamó a ponernos a pelear, hermanos. Cuando estamos pasando por carne propia en situaciones adversas, difíciles en nuestra vida, es cuando pedimos ese toque especial y esa unción del Señor en nuestras vidas, y podamos realmente ayudarnos, podamos realmente no pagar al otro hermano en la fe, o al vecino, o al familiar, mal por mal. El Señor nos enseña en su palabra que debemos perdonar y amar. No tenemos por qué vengarnos. El Señor en su palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Séptimo y último consejo para este año 2022. Está en Primera Tesalonicenses 5:15, en su parte B. Antes seguid siempre lo bueno. ¿Qué es lo que dice? Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. O sea, no solo en la iglesia, sino en el hogar y con toda la comunidad y con los vecinos. Es fácil leer esto y aún repetirlo, pero muy difícil practicarlo. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo
que este es el camino del verdadero discipulado cristiano. ¿Cuál es? Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Termino con lo siguiente. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 12, versículo 17 al 21, y con esto cierro este devocional precioso. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu amigo tuviere hambre, o tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Señor Padre amado, estos consejos para este año 2022 son tan urgentes que hemos leído en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 13, 14 y 15 para nosotros como comunidad cristiana. Ayúdanos a que sean vida y vida en abundancia para nosotros y vivirlo realmente en nuestro hogar, matrimonio, con los hijos, con la familia, con los vecinos, con la comunidad cristiana, en las congregaciones. Comenzamos de nuevo un año, Padre amado, victoriosos en Cristo para pelear buenas batallas de la fe. Que esta palabra haya hecho mella en nuestros corazones. Espíritu Santo, convéncenos de juicio, de justicia y de pecado, y que esta palabra sea vida. Hemos orado creyendo que escrito está y que tu palabra se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo y firmes en Jesucristo y firmes y adelante y hasta muy pronto. Bendiciones.